Buenos días, estudiantes de grado 11. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. A través de este video hoy vamos a hablarles sobre la doctrina social de la iglesia. ¿Sí? Vamos a tocar los temas que hacen parte de esta unidad número 2. La iglesia, ¿cuál es el aporte que la iglesia hace para la construcción de esa nueva sociedad? Entonces, a través de este video vamos a explicarles cómo surge todo esto que se llama doctrina social, ¿sí? Porque la iglesia se preocupa por la dignidad del ser humano. La iglesia siempre siempre se ha cuestionado y ha estado en contra de todos esos injusticias que ocurren en el mundo, ¿sí? Sabemos que los líderes políticos, los países, en ellos se violan mucho los derechos. Entonces la iglesia, a través de un conjunto de principios, ¿sí? y fundamentos, la iglesia se pronuncia sobre ese tipo de injusticias y de atropellos que se hacen con la humanidad. Entonces, en esta oportunidad vamos a revisar qué es la doctrina social de la iglesia, cuál es el origen, cuáles son sus fundamentos, ¿sí? Y además también vamos a revisar unos puntos muy importantes. Entonces, espero que el video les guste y vámonos a mirar qué temas encontramos aquí, ¿sí? A través de esto podemos mirar cuáles son los objetivos y todo lo relacionado con el tema, ¿sí? Bueno, muy bien. En la unidad 2 vamos a empezar con el tema del aporte de la iglesia a la construcción de una nueva sociedad. Ya nosotros habíamos visto el tema de la realidad, cómo nosotros vemos la realidad que nos rodea y cómo el ser humano hace parte, ¿sí? De una sociedad que está en construcción, ¿sí? Ustedes los jóvenes son los llamados a a cambiar esta sociedad, ¿sí? Y en esta oportunidad vamos a comprender apropiadamente los principios de la doctrina social de la iglesia y entender la construcción y transformación de la sociedad desde una nueva perspectiva, ¿sí? Pero, ¿qué es eso de doctrina social de la iglesia? ¿A qué llamamos la DSI? Para no de pronto decir esta palabra tan larga. La doctrina social de la iglesia es un conjunto de enseñanzas y reflexiones que dan respuesta a las necesidades de la sociedad de cada época. Se entiende también como pensamiento social cristiano que se ha ido forjando a través de todos los tiempos de la humanidad hasta nuestros días. Bueno, sencillamente ahí tenemos una pequeña definición que nos acerca a que la DSI. Entonces, si nosotros desprendemos tres palabras claves que son doctrina, sociedad e iglesia, ¿sí? Entonces, armamos lo siguiente: doctrina se le llama a ese conjunto de ideologías, principios que hacen parte de una institución, sea política, sea económica o, en este caso, religiosa. Social, ¿por qué? Porque hace parte de un conglomerado de individuos, se preocupa por mirar cuáles son esas necesidades de X sociedad, dependiendo cada época, ¿sí? Entonces, iglesia, ya sabemos que la iglesia es esa institución, ¿sí? Que dirige a una X religión, ¿sí? En este caso, para nosotros en Occidente y los creyentes, pues la máxima, digamos, autoridad
en este caso es la iglesia que se encuentra en el Vaticano, la Santa Sede. Que de allí se desprenden una serie de capítulos, una serie de concilios en los cuales se propone la doctrina social, ¿sí? ¿Cuál es la moral del ser humano que acompaña todos esos pensamientos sociales? Entonces, si ya desprendimos esas tres palabras claves, pues vamos a entender que las DCI, ¿sí? Siempre han existido, la doctrina social de la iglesia siempre ha existido, y que poco a poco ella se fue acomodando a los contextos, ¿sí? No podemos hablar que la doctrina social de la iglesia en el siglo XXI era la misma en el siglo XX, ¿no? Porque cada papa vivió una época así, durante su mandato, vivió diferentes contextos, vivió diferentes situaciones, y que ellos, a través de unas encíclicas, ¿sí? Unas encíclicas que son una serie de documenticos, ellos redactaban cuál era su doctrina, cuál era su pensamiento en esa época, ¿sí? Entonces, eso es de mucha importancia. Pero ¿cuál es el origen o cómo ha sido la evolución de la DCI? El origen de la DCI se encuentra en la Sagrada Escritura. Vamos a partir de eso, y eso es algo lógico, ¿sí? La DCI se fundamenta en la Biblia, o sea, en la Sagrada Escritura. Todos esos principios y esas ideas surgen de la Biblia, y de modo especial en el Evangelio, que es su coronación y cumplimiento, ¿sí? La DCI va evolucionando al compás de las modificaciones de las circunstancias sociales, como ya les había dicho anteriormente. Esto se daba o se ponían en marcha de acuerdo a los contextos, ¿sí? Durante la época de la Primera Guerra Mundial, los papas tuvieron que cambiar o modificar una nueva encíclica, ¿sí? Esto va evolucionando al compás de las modificaciones de las circunstancias sociales, ¿sí? Mediante su iluminación por los principios y el espíritu del Evangelio y la experiencia histórica de la Iglesia, ¿sí? Los contextos van cambiando y la Iglesia también va cambiando, ¿sí? Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces cuál es el origen y la evolución de la DCI. Tres conceptos para que nos quede claro, o tres postulados para que nos quede más claro este concepto, ¿sí? La doctrina social de la Iglesia se define como la enseñanza moral que en materia social, política, económica, familiar y cultural realiza la Iglesia, expuesta en diversos escritos y pronunciamientos radiales por el Papa, las organizaciones eclesiales y los obispos. Entonces, a través de los pronunciamientos, sean radiales, sean escritos por el Papa, de esa manera es que se fomenta, ¿sí?, esa enseñanza social, ¿sí?, e invita a toda persona cristiana o que tenga buena voluntad a ser parte de este mundo, ¿sí?, a ser parte de organizaciones, de fundaciones para contribuir con el progreso y la paz mundial. Es entonces el conjunto de enseñanzas de la Iglesia Católica acerca de las realidades. Ojo, no descartamos el tema del primer periodo y de los problemas sociales, económicos, culturales y políticos que han afectado históricamente al hombre y a la comunidad humana a nivel nacional e internacional, ¿sí? Entonces miren que este tema no se desprende
¿sí? No se desprende del primer tema, porque si ya conocemos cuál es nuestra realidad y conocemos cuáles son nuestros problemas sociales, económicos, a nivel local, o sea, a nivel nacional y políticos, aún así vamos a entender los problemas del mundo en general, ¿sí? Aquí entran los conceptos de globalización, de mundialización, cómo estos fenómenos políticos, sociales o económicos afectan las religiones en el mundo o la sociedad, ¿sí? Su fundamento se encuentra en la ley natural, en la revelación contenida en la Sagrada Escritura, en la reflexión y en la praxis teológica y pastoral, junto con el aporte de los métodos y de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como una serie de postulados, ¿sí? O conceptos que nos van acercando aún más a este concepto, ¿sí? Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los fundamentos o en cuáles se fundamenta la DCI? Pues ya lo habíamos dicho en varias ocasiones, su principal fundamento es la Sagrada Escritura, ¿sí? Basada en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Todo fundamento de la doctrina social de la Iglesia lo recoge de la Sagrada Escritura, ¿sí? O sea, de la Biblia. Además de la Biblia, también se fundamenta en las encíclicas escritas por los papas y los documentos de las conferencias episcopales de cada país, escritas por los obispos. Las encíclicas son unas serie de libritos, pero muy pequeños, en los cuales los papas van aportando o van modificando ese conjunto de ideas o enseñanzas dependiendo del contexto. Otro fundamento, la tradición emanada de los discípulos de los apóstoles llamados padres apostólicos. También la DCI se fundamenta en los apóstoles, ¿sí? En los llamados padres apostólicos, que fueron los que expandieron las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Entonces ahí tenemos que la DCI se fundamenta en tres grandes grupos, ¿sí? Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los objetivos de la doctrina social de la Iglesia? Primero, que las personas tengan un sentido de respeto hacia sus iguales, que estén al tanto de los derechos del otro y que se formen como personas solidarias e íntegras. En este objetivo, lo que busca, ¿sí? La DCI es que nosotros, ¿sí? tengamos respeto hacia nuestros iguales, ¿sí? Que nosotros estemos al tanto de cuáles son nuestros derechos y los derechos de esas personas también. Y también ¿a qué? A impulsar la solidaridad y ser personas íntegras. Por eso es que en la actualidad no hemos superado el tema de la discriminación, de las injusticias, del racismo y el irrespeto que se vive a diario y lo que nosotros escuchamos a diario, ¿sí? Sobre el tema de la discriminación y muchos otros problemas, no solamente la discriminación, pero sí es algo que todavía no hemos podido superar, ¿sí? Otro objetivo, que el ser humano encuentre la verdad sobre el lugar que ocupa en el mundo y en la sociedad. Este objetivo nos habla sobre que nosotros debemos de poner los pies sobre la tierra y saber que estamos ocupando un lugar en este mundo y en esta sociedad, ¿sí? Que no podemos ser
ajenos, ni podemos decir yo no hago parte de una sociedad, porque eres un individuo, y ya eso lo dimos en la clase pasada. ¿Sí? Muy bien. Que los hombres busquen enseñar y hacer el bien, estén al tanto de sus deberes y sus derechos como personas. En este objetivo lo que invita la DCI es que nosotros busquemos enseñar, ¿sí? Que hagamos el bien y que nosotros estemos al tanto o que estemos en conocimiento de cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos como personas. Siempre decimos, es que yo tengo derecho a esto, es que yo tengo derecho a esto, yo exijo mis derechos, que están faltando mis derechos, pero casi nunca hablamos de nuestros deberes con la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra en juego todo esto de la DCI. Entonces, ahí revisamos cuáles son los objetivos de la doctrina social de la iglesia. ¿Listo? La doctrina social de la iglesia se basa en 3 principios, ¿sí? En el principio del bien común, en el principio de la subsidiariedad o la solidaridad y el principio de la participación. ¿Sí? Sabemos que dentro de la DCI lo que prima o lo que se pone como primer interés es el bien común, buscar el bien común, ¿sí? El bien de los demás, no buscar el bien individual, no ser egoístas, ¿sí? No decir es que yo no tengo la culpa o eso a mí no me importa, es involucrarnos en esto que nos rodea, ¿sí? Porque hacemos parte, somos individuos y que hacemos parte de una sociedad, ¿sí? El principio de solidaridad, pues sencillamente es aplicarla y ayudar a los demás, ¿sí? En la actualidad estamos pasando por una pandemia en la cual nosotros como jóvenes y ustedes también deben de aplicar ese principio de la solidaridad, ¿sí? Y la iglesia también lo aplica. La iglesia en este tiempo ha estado del lado de todas estas personas y bueno, y ustedes en una actividad van a responder unas preguntitas acerca de esto. ¿Listo? Por último, tenemos el principio de participación. A eso invita a la iglesia, a que participemos, a que nos involucremos en todos los temas, a que no seamos ajenos a ninguno de estos problemas que vemos a diario, ¿sí? ¿Qué es el compendio? El compendio es un documento de la doctrina social construido mediante las encíclicas sociales, de las cuales se han extraído 11 como fuente principal. ¿Sí? Eso es un compendio. El compendio, digamos que es también en la cual donde se fundamenta la DCI. Juan Pablo II encargó al Consejo Pontificio Justicia y Paz la elaboración de un compendio de toda la materia que la persona, ¿sí? Presenta de modo sistemático los puntos esenciales de la doctrina social católica. Este documento presenta el pensamiento oficial de la iglesia, ¿sí? El compendio, como se dice ahí, es un documento construido mediante todas esas encíclicas de esos pensamientos papales, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a mirar la historia de la DCI a través de los diferentes papas que se han elegido, ¿sí? Entonces, miren que la invitación de este tema es que conozcamos de que la iglesia, o reconozcamos que la iglesia no es
no cierra los ojos, no se hace aparte sobre la situación social y política por la cual están pasando muchos países. Siempre está en pro del progreso y en busca de la dignidad del ser humano, denunciar las injusticias y todo lo que atente con el pueblo, ¿sí? Entonces, gracias por ver el video, espero que les guste. Y bueno, y ya más adelante estaremos profundizando más este tema. Bueno, entonces, que Dios los bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Chao, chao.